Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra reflexión, meditación, estudio de los dones del Espíritu Santo. En esta charla 26 vemos la necesidad de los dones del Espíritu Santo. Me apoyo el libro del Padre Antonio Royo Marín, que nos habla del Espíritu Santo, el gran desconocido, y sus dones. Hoy vemos la necesidad de los dones del Espíritu Santo en el capítulo 7. Los dones del Espíritu Santo son necesarios para la perfección de las virtudes cristianas infusas, y los dones del Espíritu Santo son necesarios en cierto sentido incluso para la salvación eterna, especialmente de los adultos. Los dones del Espíritu Santo son absolutamente necesarios para la perfección de las virtudes, o lo mismo para llegar a la plena perfección cristiana e incluso para la misma salvación eterna. Veámoslo por separado. Los dones del Espíritu Santo son necesarios para la perfección de las virtudes infusas, es para ser un cristiano perfecto, un cristiano real, verdadero. La razón fundamental es por la gran desproporción entre las mismas virtudes infusas y el sujeto donde reside, el alma humana. En efecto, como es sabido, las virtudes infusas son hábitos sobrenaturales, divinos, y el sujeto en que se reciben es el alma humana, o más exactamente, sus potencias, sus facultades. Ahora bien, como según el conocido aforismo de las escuelas teológicas, lo que se recibe al modo del recipiente. Lo que se recibe al modo del recipiente. Las virtudes infusas, al recibirse en las potencias del alma, se rebajan y degradan, vienen a adquirir nuestro modo humano por su inevitable acomodamiento al funcionamiento psicológico natural del hombre, y están como ahogadas en esta atmósfera humana que es casi irrespirable para ellas. Y esta es la razón de que las virtudes infusas, a pesar de ser mucho más perfectas que sus correspondientes virtudes adquiridas, que se adquieren por la repetición de actos naturalmente virtuosos, no nos hacen obrar con tanta facilidad como estas, precisamente por la imperfección con que poseemos los hábitos infusos, que son sobrenaturales. Se ve esto muy claro en un pecador que se arrepiente y confiesa después de una vida desordenada. Vuelve fácilmente a sus pecados a pesar de haber recibido con la gracia santificante, la caridad, la prudencia, justicia, fortaleza, templanza y don del Espíritu Santo. Cosa que no ocurre con él a fuerza de repetir actos virtuosos. Ha llegado a adquirir alguna virtud natural o adquirida. Ahora bien, es claro, evidente que si poseemos imperfectamente en el alma el hábito de las virtudes infusas, los actos que provengan de él serán también imperfectos, a no ser que un agente superior venga a perfeccionarlos. Y esa es precisamente la finalidad de los dones del Espíritu Santo, movidos y regulados por la razón humana, como las virtudes, sino por el Espíritu Santo mismo, proporcionan a las virtudes, sobre todo a las teologales, la atmósfera divina necesitan para desarrollar toda su virtualidad sobrenatural. Es verdad que el hombre que vive en gracia de Dios tiene la fe, junto con la caridad y la esperanza, tiene las virtudes morales infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Pero como estas virtudes infusas por Dios están en las facultades del alma, en el alma humana, y bien es como una persona que está caminando en el agua, no puede correr, el agua lo impide.
tiene que salir del agua de un cierto modo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bien, el Espíritu Santo interviene mediante los dones para perfeccionar todo el actuar cristiano. De manera que las imperfecciones de las virtudes infusas no está en ellas mismas, son perfectísimas en sí mismas, sino el modo imperfecto con que nosotros las poseemos a causa de su misma perfección trascendental en nuestra imperfección humana, que les imprime forzosamente el modo humano de la simple razón natural iluminada por la fe. De ahí la necesidad de que los dones del Espíritu Santo vengan a ayuda de las virtudes infusas, disponiendo las potencias del alma para ser movidas por un agente superior, el Espíritu Santo mismo, que las hará actuar de un modo divino, esto es, de un modo totalmente proporcionado al objeto perfectísimo de las virtudes infusas. Bajo la acción de los dones, las virtudes infusas se encuentran, por así decirlo, en su propio ambiente. Entonces, el alma que vive en gracia, en santidad, tiene fe viva, esperanza y tiene la caridad, y tiene las virtudes infusas. El Espíritu Santo interviene para usar estos dones, de hecho son dones de Dios, estas virtudes, y los perfecciona y perfecciona nuestro obrar cristiano, nos lleva a la perfección. De ahí la afirmación: los dones del Espíritu Santo son necesarios para la perfección de las virtudes, para perfeccionar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, nuestra justicia, nuestra prudencia, nuestra fortaleza, nuestra templanza, etc. Ahora, el que vive en pecado mortal no tiene nada de esto, pobre de él. Por eso estamos como estamos, ¿no? Pobres de nosotros. El padre Roy Marín sigue diciendo: ¿de dónde se sigue que sin la actuación frecuente y dominante de los dones del Espíritu Santo moviendo a lo divino las virtudes infusas, jamás podrán alcanzar estas su plena expansión y desarrollo, por mucho que multipliquen y intensifiquen sus actos al modo humano? Sin el régimen predominante de los dones del Espíritu Santo es imposible llegar a la perfección cristiana, es decir, sin vivir en gracia, en santidad, sin la acción del Espíritu Santo, del amor divino del Padre y del Hijo, bien, no llegaremos a la perfección cristiana, no llegaremos a la santidad. Los dones del Espíritu Santo son necesarios, en cierto sentido, incluso para la salvación eterna. Es verdad, para salvarse hace falta estar en estado de gracia, tener la caridad, para salvarse, pero viviendo en un mundo de pecado, bien, los dones del Espíritu Santo son necesarios en cierto sentido, incluso para la salvación eterna. ¿Por qué? Porque estamos confrontados a tentaciones, pecados, un mundo perdido, un mundo pecador. Entonces necesitamos de esta fuerza divina. Y en la medida que una sociedad vive en la mediocridad, en la tibieza, bien, nosotros necesitamos más fuerza para poder defendernos y progresar. Para ponerlo fuera de toda duda, basta tener en cuenta la corrupción de la naturaleza humana como consecuencia del pecado original con el que todos venimos al mundo. En efecto, al nacer el niño, bien, está despojada de los dones añadidos que perfeccionaban la naturaleza humana, y nace también sin la gracia. Es lo que llamamos pecado original. Cuando Dios creó el hombre, lo creó con la gracia, la santidad, algo divino que era hijo de Dios, y con unos dones añadidos. Por ejemplo, antes del pecado de Adán y Eva no había muerte, no había sufrimiento, no había esta rebeldía de las pasiones, lo que llamamos la concupiscencia, y no había esta debilidad de nosotros. Entonces, bien, y teníamos la gracia y la santidad. Y bien, todo eso se perdió. Recibimos una naturaleza herida, inclinada al mal y despojada de la gracia. Es verdad que el bautismo nos devuelve la gracia, nos hace hijo de Dios, nos da fe, esperanza, caridad,
las virtudes y dones del Espíritu Santo, pero no quita la debilidad, no quita las llagas o heridas del pecado original, que son ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, egoísmo, injusticia, concupiscencia, esta inclinación al mal, a los malos deseos, al pecado y la debilidad. Entonces aquí dice el padre Marín, para ponerlo fuera de duda, esto basta tener en cuenta la corrupción de la naturaleza humana como consecuencia del pecado original con el que venimos todo el mundo. Y hoy estamos en una sociedad, incluso entre muchísimos católicos, que son pelagianos, que no creen en la necesidad de la gracia y piensan que es perfecto lo que somos y no conocen el pecado original. Y precisamente en la educación, por ejemplo, de los hijos, en las escuelas, etcétera, como no se tiene en cuenta el pecado original, bien se comportan como se comportan. Y no ayudan a los niños que crecen torcidos, egoístas, injustos, débiles. Las virtudes no residen en la naturaleza sana, sino en una mal inclinada por el pecado. Entonces, aunque hayamos recibido las virtudes, fe, esperanza, caridad, justicia, fortaleza, prudencia, templanza, etc., bien, esas virtudes, aunque vivamos en gracia de Dios, no residan en una naturaleza sana, sino en una naturaleza herida, inclinada al mal por el pecado. Ese es el problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas virtudes, aunque vivamos en gracia, no son suficientes. Por eso el Padre dice, los dones del Espíritu Santo son necesarios, en cierto sentido, incluso para la salvación eterna. ¿Por qué? Porque aunque tengamos las virtudes dadas por Dios, bien, esta es una naturaleza inclinada al mal por el pecado. Aunque las virtudes infusas, en cuanto dependan de ellas, tienen fuerza suficiente para vencer todas las tentaciones que se les opongan, no pueden, de hecho, sin la ayuda de los dones, vencer las tentaciones graves que pueden sobrevenir inesperadamente y de súbito en un momento dado. Pues hay tentaciones, hay problemas graves que, por desgracia, logran, de un cierto modo, vencer las virtudes infusas. En estas situaciones imprevistas, en las que la caída en el pecado o la resistencia en cuestión es cuestión de un instante, no puede el hombre echar mano del discurso lento y trabajoso de la razón, sino que es preciso que se mueva rápidamente como por un instinto sobrenatural, esto es, bajo la moción de los dones del Espíritu Santo, que nos proporciona precisamente esa especie de instinto divino, por ejemplo, cuando los animales ven un león venir, un lobo venir, hay un instinto, corren, se van rápidamente, no piensan, no reflexionan, corren. Y bien, las virtudes, dijimos, las utilizamos mediante la inteligencia iluminada por la fe. Y bien, pero la inteligencia tiene que razonar, reflexionar, mientras que los dones, es como un instinto divino, dice, esto no es bueno para mí. Esto no es bueno para mí. Por ejemplo, se cuenta en la vida de Santo Ignacio de Loyola, cuando una vez cayó en su mano un libro de Erasmo, que era un sacerdote de estos liberales perdidos, humanistas, flojo, tibio. Y bien, leo una o dos páginas. No, esto no es muy católico. Esto no es muy católico. Instinto divino. Por ejemplo, un protestante viene a hablar con una mujer católica, una abuela, que no sabe ni leer ni escribir, que va a decir que la Virgen tal cosa y que los católicos no sé qué. Ella tiene un instinto, esto no es católico, no huele católico, déjame en paz, váyanse de aquí, por favor. Instinto divino. Entonces, hay situaciones imprevistas en las que la caída en el pecado, la resistencia, es cuestión de un instante,
No puede el hombre echar mano del discurso lento, trabajoso de la razón, sino que es preciso que se mueva rápidamente, como por instinto sobrenatural, esto es, bajo la moción de los dones del Espíritu Santo, que nos proporcionan precisamente esa especie de instinto de lo divino. Sin esa moción de los dones, la caída en el pecado sería casi segura, dada la inclinación viciosa de la naturaleza humana herida por la culpa original. Claro que estas situaciones tan difíciles y embarazosas no son frecuentes en la vida del hombre, pero es suficiente que puedan producirse alguna vez para concluir que, al menos en esas ocasiones, la actuación de los dones se hace necesaria incluso para la misma salvación eterna. Entonces, queridos hermanos, los dones sí son necesarios. Un alma cristiana que vive en pecado mortal, bien no tiene nada de esto, absolutamente nada. Es como una lámpara que no tiene corriente eléctrica, como un cuerpo que es cadáver. De ahí la palabra pecado mortal. ¿Y qué hacer para salir del pecado mortal? Bien, una buena confesión. Una buena confesión, porque el Espíritu Santo, en el sacramento de la confesión, expulsa el pecado de nuestra alma. Reciben el Espíritu Santo, dijo Cristo, a quienes pero los pecados quedan perdonados y a quienes le tienen quedan retenidos. El Espíritu Santo es el amor sustancial que procede de Dios, que procede del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo, por su Espíritu Santo, expulsan el pecado de nuestra alma mediante una buena confesión. Nos devuelven la gracia que nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, nos devuelven la caridad, y mediante la gracia y la caridad, realmente Dios Padre y Espíritu Santo vive en nuestra alma. Por eso suplico a todos los que no están casados por la iglesia, pongan fin a este estado de pecado, además de pecado que grave, mortal, es pecado de escándalo. El pecado de escándalo, dando mal ejemplo a los demás. Los que no están casados, cásense como Dios manda, no compliquen, no es necesario ni fiesta, ni gasto, ni eso, ni aquello, lo mínimo indispensable. Presenta al Padre, aquí está mi situación, tengo hijos, tengo esta mujer, este hombre, queremos la bendición de Dios, la gracia de Dios, punto, no queremos otra cosa. Y por desgracia, y si no quieren casarse, pues sepárense. ¿Qué hacemos? Usted está con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Basta con esto. Y los que por gracia están separados, casados por la iglesia separados, hermanos, yo sé, no es fácil. Uno se casa para tener familia, para tener esposo o esposa, pero si por desgracia pasó algo, hagan todo su posible, primero viviendo cristianamente, confesándose, comulgando, rezando su rosario, y tratar de reconciliarse con su esposo o con su esposa. Aunque el esposo o la esposa estuvo con otra persona, tiene hijos, el esposo, la esposa, bendecidos son los esposos, los demás son adúlteros. Entonces están en peligro de perdición, traten de reconciliarse. Y si por desgracia no llega a la reconciliación deseada tan rápido, bien, vivan cristianamente su vida cristiana, ofrezcan este problema, esta dificultad, vivir en santidad, en castidad. Y los que tienen otros, otros vicios, otros pecados, los que consultan brujos, hechiceros, disque videntes, disque no sé qué, no, usted se pone en contacto con el mismo demonio, no saben que somete es pecado mortal, pecado gravísimo. Usted con esos pecados queda suspendido al borde del infierno. Y hablando de todos los mandamientos, tenemos que vivir cristianamente, y mientras más habrá en la sociedad cristianos que viven en gracia, en santidad y fortalecidos por los dones del Espíritu Santo, más podremos actuar sobre la misma sociedad para dar un aire puro de cristiano, de respirar en esta sociedad que sufre tanto. Y cuídense, hermanos, de estas malditas películas, series, telenovelas, etcétera, que hacen tanto daño. Son escuelas de tibieza, escuelas de flojera espiritual, es escuela de corrupción mental.
Un cristiano no tiene que pasar su tiempo en estas cosas y separarse de todo lo que puede hacernos daño. Vivir en santidad, vivir en castidad, vivir bajo el influjo del Espíritu Santo sí vale la pena. Y cuidado, el Espíritu Santo actúa en nuestra alma, estas cosas que desmaya, que habla lengua, que se está impresionado, que llora, etc. Esto viene de las herejías protestantes que son de influjo de brujería que hace pasar por el Espíritu Santo. Segunda Corintios 11, 13, 14, de San Pablo habla del demonio que se hace pasar por el Espíritu Santo, como por ángel de luz. Y hoy se hace pasar por el Espíritu Santo. Cuidado, cuidado, cuidado. Es algo muy serio. Dios actúa en nuestra alma, es nuestra alma que se santifica, no es que llora, que habla lengua, que se desmaya, y estas cosas hoy el demonio los produce frecuentemente donde quiera para engañar a la gente. Y debido a la caída actual de nuestra iglesia, que hay tantos problemas, tanta ignorancia, etcétera, la gente no mide el peligro, es gravísimo. Recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, lo perdemos en pecado mortal. Lo recuperaremos en una buena confesión, borrando el pecado y viviendo en gracia. Y cuando uno se confiesa bien, no tiene ningún pecado en la conciencia, no declarado, todo queda borrado. Si olvidó algo, le dice la confesión siguiente, pero el que oculta pecados no está perdonado, se hunde más en el pecado. Y cuando uno se confiesa bien y comulga realmente, es hijo de Dios, tiene la gracia como la luz en la lámpara, tiene la fe viva y la esperanza, tiene la caridad de amor divino, tiene Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, y tiene las virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. Y realmente es un paraíso esta alma. Vale la pena vivir entonces en santidad. En resumen de esto, dijimos que los dones del Espíritu Santo son necesarios para la perfección de las virtudes infusas, para la perfección cristiana, para llegar a la santidad, y son necesarios estos dones, en cierto sentido, incluso para la salvación eterna. Hay momentos difíciles, es cuestión de segundos, y bien uno necesita de este socorro divino. Terminamos con una historia, una anécdota histórica. San Ivo, en el año 1303, defiende delante del juez una pobre viuda. San Ivo, párroco francés, cuya fiesta celebra el 19 de mayo, es llamado comúnmente el abogado de los pobres y es venerado como patrón de los procuradores porque patrocinaba con preferencia las causas de los pobres. Hallábase una vez en una posada cerca de Pau, en Francia, la patrona, que era una viuda anciana, le contó llorando que al día siguiente tenía que comparecer ante el juez y pagar la suma de unos 1.200 ducados sin culpa suya, unos $1.200. La causa era la siguiente. Habíanse presentado ante ella dos hombres que le dejaron en custodia una bolsa de dinero, con la condición de no devolverla más que a los dos a la vez. Entonces aquí esta bolsa solamente puede devolverla a los dos al mismo tiempo, estando juntos. Una mañana volvieron los dos, dieron orden de prepararles la cena y se volvieron. Pero a los pocos momentos regresó uno de ellos, le pidió la bolsa y desapareció con ella, viniendo al poco rato el otro con semejante demanda. Entonces uno llevó la bolsa, el otro regresa y pide la bolsa. Al saber que su compañero se la había llevado, se enojó mucho, tanto más al ver que el otro no venía a cenar, citó la anciana ante el juez reclamando por el daño sufrido. San Ivo la consoló y tomó la causa como suya. Al día siguiente se presentó como abogado de la mujer ante el juez. El querellante, el que la atacaba, pidió que la patrona fuese condenada por haber entregado la bolsa faltando a lo pactado. Usted dio la bolsa a mi amigo, tiene que pagarme el dinero porque tiene que haberla entregado a los dos al mismo tiempo. Pero San Ivo reclamó:
Ahí vemos cómo el Espíritu Santo interviene para iluminar con el don de consejo al abogado San Ivo. San Ivo replicó, la bolsa de dinero no se ha perdido y será entregada al demandante en cuanto se presente junto con su compañero. El pacto está bien claro. La viuda no debe restituirla más que a los dos juntos y al mismo tiempo. Venga pues el querellante con su compañero y recibirá la bolsa. Entonces el otro dijo, dio la bolsa a mi amigo, yo perdí mi dinero, usted tiene que pagar $1,200. El santo le dice, ¿el pactado qué es? Tiene que entregar la bolsa a los dos al mismo tiempo. Y bien usted pide solo, no puede entregarte nada. Vaya a buscar a tu amigo, vengan los dos juntos y te entregará la bolsa. Y claro, el otro se había ido, entonces la mujer no tiene culpa en esto. El demandante que se confundió y perdió la brújula, viendo que había sido cogido en sus mismas redes. En sus respuestas cayó en continuas contradicciones, por lo que el juez le condenó por engaño y absolvió a la mujer. Y bien, San Ivo poseía sin duda el don de consejo del Espíritu Santo. También vemos otro don, por ejemplo aquí, Santo Tomás Moro, el canciller de Inglaterra, fue encarcelado por el rey Enrique VIII, que fundó el protestantismo en Inglaterra, llamado anglicanismo, y el santo había de ser ejecutado si no prestaba juramento de reconocer a Enrique como jefe, como papa falso de la Iglesia de Inglaterra. Su mujer se presentó a la cárcel con sus hijos, se arrojó al cuello de su esposo y le dijo con grandes lágrimas, ten compasión de mí y de tus pobres hijos. Con tu inflexibilidad nos vas a llevar a la miseria. Podríamos vivir juntos muchos años de felicidad. Tomás Moro, que tenía entonces 55 años, contestó, ¿cuántos años podríamos aún vivir juntos? Respondió su esposa, seguramente 20 años, tal vez más. Replicó a eso Moro, ni por 1000 años que nos pudiéramos prometer valdría la pena de acceder a lo que pides. Sería un pésimo comerciante el que por 1000 años de vida renunciase a la felicidad eterna del paraíso. Cuánto más necio sería perderla por 20 años. Déjame permanecer en mi firmeza, mujer, porque en cuanto a vosotros, Dios proveerá. Si voy a la muerte porque soy católico y doy testimonio de la fe y no accedo a la región del rey, tranquila, Dios estará con ustedes. Este piadoso canciller murió el año 1535 bajo el hacha del verdugo, siendo sus últimas palabras, muero en la fe de la Iglesia Católica, fiel a mi rey y fiel a mi Dios. Tomás Moro tenía el don de la sabiduría, pues prefirió los bienes eternos a los temporales. Y también el de la fortaleza, tenía el don de fortaleza, porque supo sufrirlo todo valiosamente por no faltar a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, vivamos en gracia de Dios, y Dios será siempre con nosotros. Que la Virgen Madre nos cubre de su manto, ella que fue llena de la gracia del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Patris gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ad Paraclito, in saeculorum saecula.